Vamos a hablar ahora de economía, pero a través de la mirada del Consejo Fiscal, este ente consultivo, desgraciadamente no vinculante, pero hay que atenderlo, que está adscrito al MEF, y vamos a hablar con una integrante del Consejo Fiscal. Gracias por acompañarnos, exministra Carolina Trivelli. Gracias, Fernando, por la invitación. Usted es uno de los 4 o 5 miembros. ¿Cuántos son del Consejo Somos Fiscal? 5 consejeros. 5. El presidente es Carlos Oliva, aunque su mandato ya está vencido, pero tiene que ser... Sí, tiene que ser renovado, idealmente. ¿Renovado por quién? ¿Por el MEF? El MEF. El Consejo Fiscal, cuando termine el periodo de un miembro, envía una propuesta a el MEF, sea una terna de personas que pueden ocupar ese lugar o una propuesta de renovación. ¿Que pueden ser de los mismos que lo forman ahora? Es solamente para renovar su mandato como consejero. El presidente del Consejo Fiscal se elige entre los 5 consejeros. Es una decisión del Consejo. Ya, o sea que es posible que ustedes sean renovados. Los otros 4 seguimos todavía, ¿no? Ya. Porque es una renovación escalonada. Uno puede estar 4 años en el Consejo Fiscal, ya. Renovables una vez. ¿Y usted ha suscrito el último informe que fue... Siempre los informes del Consejo Fiscal son colegiados, ¿no? Son una opinión colegiada de los 5 miembros del Consejo. ¿Y tienen un equipo de gente que los apoya? Sí, el Consejo Fiscal tiene un equipo de estudios macrofiscales, un grupo de economistas, muchos de ellos muy jóvenes, pero muy preparados, que continuamente están haciendo el seguimiento y el análisis de la información y de la situación de las finanzas públicas, y además tienen un conjunto de proyecciones y hacen un análisis muy detallado, muy profesional. Eso es lo que nos ha parecido bien interesante, que no solo le dan al gobierno, sino también al Congreso y a la Municipalidad de Lima. Pero empecemos por el gobierno. Primero, que el gobierno es el principal responsable, bueno, junto con el Congreso, de que no se haya cumplido la regla fiscal y que el déficit haya sido mayor del debido, ¿no? 2.8 cuando debió ser máximo 2.4. Es cierto, todavía las cifras son preliminares. En este mes se darán las cifras oficiales, pero con las proyecciones que ha presentado el Banco Central, lo que se calcula es que el déficit ha cerrado en 2.8. ¿Y qué factores son los principales responsables de que el déficit haya sido mayor del debido? Bueno, una caída muy fuerte en ingresos, en recaudación, ¿no? Una caída sin precedentes, diría yo, y mucho mayor de lo que se esperaba. Que ha afectado claramente las cuentas, ¿no? Menos ingresos hacen que entonces no se hayan podido cubrir el conjunto de gastos, pero también bastante desorden en el lado del gasto y poca atención a las señales de que este problema venía, ¿no? Y por suerte no hemos tenido un fenómeno climático del Niño fuerte, porque eso sí ya hubiera incrementado. ¿Cómo es ese desorden en el gasto? El gasto público ha estado creciendo en algunas partidas, sea por iniciativa del Ejecutivo, sea por iniciativa del Congreso, y la calidad del gasto no ha mejorado. Entonces nos preocupa que haya, por ejemplo, incrementos en lo que nosotros llamamos el gasto no flexible, por ejemplo, incrementos en remuneraciones permanentes, ¿no? Que se van a repetir todos los siguientes años. Con un Congreso medio clientelista que estos trabajadores que aprueba exoneraciones, ¿no? Ahí tenemos bastante preocupación. Eso, aprobar exoneraciones del IGB y del impuesto a la renta a unos sectores sí, y a otros aprobar no. leyes que tienen consecuencias de incrementar el gasto de forma permanente, ¿no? Temas relacionados con pensiones, temas relacionados con pago de horas de preparación de clase, etcétera, que además no fueron observadas por el Ejecutivo, ¿no? Y todo esto tan lejos del país mayoritario, del país informal, porque todo eso, si fuera pues una manera de redistribuir para el país, pero no, esto es solo para el sector formal y más para el sector ligado al Estado, ¿no? Y es un problema porque un mayor gasto que logra una reactivación o que logra impulsar la economía en un año difícil como fue el año 2023 es importante, es interesante, es un instrumento de política. Pero lo que hemos visto más bien es un gasto que no ha logrado traducirse en un motor de la economía. Entonces ustedes van a alzar la voz cada que vean una exoneración desordenada, sin criterios, sin base. El trabajo del
del Consejo Fiscal es dar seguimiento y monitorear la sostenibilidad de las cuentas fiscales, ¿no? Y entonces, a lo largo del 2023 hemos estado alertando sobre situaciones que nos parecían peligrosas, en tanto al optimismo de algunas proyecciones. Peligrosas para la sostenibilidad fiscal, ¿no? El mandato del Consejo Fiscal es velar, ¿no?, porque hay un manejo fiscal que pueda ser sostenido, que asegure que el país va a tener los recursos que necesita. Y después de difundido el informe, ¿qué recepción hubo en el MEF y en la PCM, en la presidenta? ¿Los llamaron? ¿Hubo ocasión de que ustedes o siquiera el presidente Carlos Oliva se reúna con la relación del Consejo Fiscal, que es, como tú mencionabas, una entidad independiente pero adscrita al MEF, con el MEF, es una relación por definición tensa, ¿no? Si no fuera tensa, querría decir que... ¿Y se ha vuelto más tensa después de este informe? No estaríamos haciendo bien nuestro trabajo. Yo diría que es una situación de mucho respeto, pero con unos grados de tensión, sin duda. ¿Pero ha habido alguna reunión? Sí, tenemos reuniones con bastante frecuencia para recibir información, hacemos pedidos de información, somos convocados a reuniones, pero de todas maneras los resultados son muy preocupantes, ¿no? Y la situación es muy preocupante sin que eso se traduzca en que estamos en una situación crítica, claro, de nuestra fiscalidad, además, porque venimos de una solvencia muy importante en nuestras cuentas fiscales que todavía resiste, todavía somos una economía con una fiscalidad fuerte, pero en deterioro. ¿Y estos informes son periódicos o en cualquier momento pueden emitir algunos? Si es que sucede algo preocupante, hacen tenemos algunos inmediatamente informes que tenemos que realizar. La revisión del cumplimiento de las reglas, la opinión sobre el marco macroeconómico multianual, por ejemplo, esos son informes obligatorios que tiene que hacer el Consejo Fiscal, pero somos libres de emitir informes como este último al que tú haces referencia, que los hacemos porque vemos la necesidad de alertar sobre en buena hora la situación. Y hay un tema en concreto importante, puesto que no habíamos oído opiniones técnicas y fundamentadas sobre eso, que es la emisión de bonos de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que nos sorprendió porque es sin garantía del gobierno y basada en unas calificaciones crediticias que dan las agencias de riesgo de una forma un poco alegre, ¿no? Sí, nos preocupa la situación que se genera con la Municipalidad de Lima, porque eso puede poner en riesgo la ejecución de gasto de inversión y corriente de la propia municipalidad en años venideros, ¿no? Esta es una emisión de bonos gestiones venideras. Exacto, ¿no? Que va mucho más allá del periodo del actual alcalde. Es una emisión importante, la municipalidad termina estando sobreendeudada, y eso también es una contingencia fiscal, ¿no? Es a 20 años a una tasa anual de 10%. Es a una tasa relativamente alta porque hay, digamos, la valoración que tienen los inversionistas de la capacidad de repago de la municipalidad no es tan buena como se tiene, por ejemplo, de un bono soberano del Estado peruano, ¿no? ¿Y ustedes juzgan que es peligrosa porque la municipalidad no tiene capacidad? No ha aclarado mucho en qué va a invertir esos ingresos. No es muy ingresos. claro, no solamente en qué se va a invertir, que definir el destino del gasto puede ser lo más sencillo, sino que qué gastos van a tener que ponerse en cuestión para poder repagar estos bonos pasados los 5 años de gracia que están estipulados en la colocación. ¿Y ¿no? se sabe algo de cuál ha sido el impacto de esa emisión de bonos? ¿Qué tantos han sido comprados o no? Sí, se han colocado más de 1.200 millones, pero se ha anunciado una ampliación de la emisión de estos bonos. Como hasta por 4.000 millones de soles. Sí, ¿no? Entonces queremos hacer un análisis mucho más detallado y que se nos dé más información sobre el proceso, sobre el destino y sobre cómo estos compromisos futuros pueden afectar. ¿Le han pedido a la municipalidad esos detalles? Al MEF, en realidad. Primero. ¿Al MEF? Primero al MEF. Estamos analizando... ¿No se han reunido con Rafael López Aliaga? No, todavía no. Pero podrían hacerlo. Podríamos hacerlo, por supuesto. Aunque no tienen, digamos, injerencia directa sobre él, pero hay colaboración entre las entidades del Estado. Sin duda.
Y quería terminar con un tema que es muy importante para usted porque ha sido ministra de Inclusión Social y además es una experta en el tema de reducción de la pobreza. ¿Cómo estamos en eso? ¿Hay todavía bonos como los hubo durante la pandemia? Estamos mal. La pobreza ha seguido subiendo después de la pandemia, a diferencia de lo que ha pasado en otros países donde después de la subida que se dio durante la pandemia en pobreza, esta se estabilizó o se redujo. En el Perú ha seguido subiendo y con los resultados del año 2023 en términos de crecimiento económico, de empleo y de todavía la presencia de inflación que por suerte está regresando al rango meta, la situación de pobreza seguramente ha empeorado en el 2023. Y además ya no hay políticas de bonos extraordinarios y hay una parte muy importante del incremento en pobreza que está en las grandes ciudades, en particular en la ciudad de Lima, donde no hay la cobertura de los programas sociales. ¿Usted cree que debe haber bonos extraordinarios? En este momento me parece que no, porque la situación ya no es el bono. Un bono extraordinario sirve para atender una emergencia coyuntural. Y ahora la emergencia como que se ha hecho crónica. Exacto. Entonces lo que hay que hacer es otro tipo de intervenciones orientadas a que las familias, programas de empleo temporal, programas de capital semilla para recuperación de microempresarios, programas de asistencia para atender el tema alimentario. Este incremento de la pobreza tiene un correlato que no veíamos en el Perú hace muchos años de crisis alimentaria. Ya no hablábamos de hambre, ahora hablamos de hambre. Y esa es una de las marcas de este incremento de la pobreza que más preocupa, y lo que más sorprende es que ese tema no es una prioridad en la agenda pública, ¿no? Cuando debería ser lo primero. No se oye la palabra hambre, más bien se ve al primer ministro reunido con líderes de gremios empresariales, pero uno siente como que el país informal está afuera incluso de las iniciativas legislativas, de todo. Y ¿no? son lo que mueve el grueso de la economía de millones de familias. Pero ahí está el MIDIS, la presidenta ha sido sucesora suya en el MIDIS. Ha dejado a un viceministro suyo, Julio de Martini, al mando del MIDIS, y veo que el MIDIS ha subido su presupuesto respecto al promedio del presupuesto nacional, que ha subido en 12%, y del MIDIS creo que como 19%, por ahí. Ese incremento es un buen indicador porque ese incremento va destinado en particular a ampliar la cobertura de programas que para esta coyuntura de crisis permanente, como tú señalas, son claves, como Pensión 65, pero también para ampliar los recursos destinados a Jaliguarma, que va a retornar a las escuelas finalmente con raciones, a pesar de que hay ahí algunas cosas complejas en la forma de raciones. Bueno, muchas gracias, Carolina Trevirit. Ya llegamos a las 10 de la noche, así que terminamos con nuestras cartas sobre la mesa. ¿Puede, por favor, partir y escoger una carta? ¿Qué dice? A ver. Si la oportunidad nos llama, construye una puerta. Vale. Es justo lo que necesitamos. Buen mensaje. Una buena puerta. La carta es un recuerdo del programa. Gracias. Muchas gracias, Carolina.